Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rolando Castro. Yo soy miembro de Somos Iglesia Beaufort y el pastor me ha pedido y me ha dado el privilegio de poder predicar la palabra de Dios para ustedes este día. Así que quiero empezar con una oración. Acompáñenme, por favor. Padre, gracias por permitirnos un domingo más, Señor, estar en tu presencia. Gracias por cada persona que está al otro lado de la pantalla. Señor, bendice sus vidas, bendice sus familias, sus ministerios, Señor. Y Padre, gracias por tu palabra, la cual vamos a predicar el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy quiero empezar con la lectura de la palabra que vamos a desarrollar. Está en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Los versos que voy a leer son del 1 al 5 inicialmente y luego voy a saltar al verso 14. Entonces, esto dice la palabra de Dios. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Y el verso 14 dice, y el verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien. El Evangelio de Juan empieza como lo hace el libro de Génesis. Esto no es casual, hermanos. Lo que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo es básicamente llamando la atención del lector hacia el tema que desea desarrollar a lo largo de todo el libro, y que es la respuesta a una sola pregunta: ¿quién es y qué es Jesús de Nazaret? Pero la forma en que está redactado este verso hace una clara diferencia con el primer verso de la Biblia. Aquí, por ejemplo, se dice que el verbo ya existía, ya era. Es decir, Juan va a hablar de algo diferente a la creación. Génesis dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero con esta frase del verso 1, Juan afirma que lo que él llama el verbo no fue parte de esa creación, sino que es anterior a ella. Este verbo es preexistente, no creado, y esto es un detalle que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué verbo? ¿Por qué le llama verbo? ¿A qué se está refiriendo Juan con verbo y por qué utiliza esta palabra en concreto? La palabra griega para verbo es logos. Esto se entendía como palabra, pero iba más allá de la simple palabra hablada o escrita. El logos incluye la palabra hablada o escrita, pero también es aquella que permanece en la mente, la idea original de la cual surge la palabra hablada. Esto es, hermanos, muy importante para entender lo que sigue. Los griegos y los hebreos creían que había una razón universal, una especie de inteligencia detrás del orden del universo. Pero para los griegos, esa razón era completamente impersonal, no era una persona. Era simplemente una especie de inteligencia cósmica. Para los hebreos, esa razón universal era la sabiduría de Dios, su revelación, su naturaleza, carácter, su amor, sus caminos, en otras palabras, todo lo que Él comunica. Entonces, este inicio del primer verso podría ser bien aceptado por cualquiera, tanto griego como hebreo, porque ambas culturas aceptaban que ese logos estaba desde el principio de la creación como una razón impersonal o como la sabiduría y la esencia de Dios. Fíjense que aquí lo que estamos diciendo es que en esta primera frase del verso 1, Juan inicia su evangelio utilizando una idea que ya existía en la cultura de su tiempo. A finales del siglo I, ya el pensamiento griego y el pensamiento hebreo hablaban de este logos, hablaban de esta razón, hablaban de esta inteligencia, pero lo hacían de una manera muy diferente. No era realmente una persona, aunque, por ejemplo, en el libro de Proverbios, la sabiduría de Dios se personifica, pero eso es más como lo que se llama una antropomorfia, que realmente es la descripción de una persona. Entonces, para ellos era claro
era claro que había ese logos. Y Juan aquí dice, en el principio era el verbo, es decir, ese logos, esa inteligencia, esa razón ya existía en el principio de los tiempos y eso nadie se lo iba a rechazar, nadie se lo iba a discutir a Juan. Sin embargo, el verso sigue diferente, porque lo que dice a continuación es, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Vean que aquí hay un cambio radical de lo que la cultura pensaba a lo que Juan está exponiendo. Juan personifica al verbo y lo diviniza. Y aquí es donde empieza a trazar lo que va a ser la posición del evangelio a través de todas sus páginas. Este verbo, esta persona, es Dios. No es una simple razón universal como una lógica, ni tampoco es solo la sabiduría de Dios. Este verbo es realmente Dios. La frase estaba con Dios podría traducirse como algo así como estaba cara a cara con Dios. Aquí la cosa es aún más clara. No solo el verbo es Dios, sino que es una persona diferente de lo que los lectores consideran como Dios. Hay dos personas en esta frase que están claramente identificadas, Dios y el verbo, que están en unidad, mirándose cara a cara, en igualdad. Lo que Juan está diciendo cuando dice, y el verbo estaba con Dios, es, el verbo estaba con Dios viéndolo cara a cara como un igual. Eso era lo que se entendía. Y esto último se concluye con la frase, era Dios. Termina diciendo, y el verbo era Dios. Con lo que se elimina, hermanos, cualquier posibilidad de que Juan estuviera hablando de otra cosa. Algo así como un ser divino, pero creado. Que por ahí andan algunos que dicen, sí, Jesús es el ser más importante del universo, pero fue creado por Dios. O que estuviera hablando Juan de un ángel con muchísimo poder y dignidad. Juan no deja ningún lugar a dudas. El verbo del que él habla es Dios. Esta declaración hace igual en esencia ese verbo con Dios. No hay ningún tipo de inferioridad entre ellos. Y para confirmar lo que acaba de decir, y este es un texto que me encanta, en el verso 3, Juan dice, por medio de él, sigue hablando del verbo, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Y esto es, hermanos, por cierto, este es uno de los mejores versos para rebatir cualquier teoría que diga que Jesús no es Dios. Aquí claramente nos está diciendo que este verbo que estaba con Dios, que era Dios, que estaba cara a cara con Dios, no solamente estaba ahí, sino que además es el creador. Y esto nos lleva de nuevo a Génesis 1:1. Que dice que fue Dios el que creó los cielos y la tierra. Pablo, más o menos unos 30 o 40 años antes de que Juan escribiera este evangelio, había declarado esto mismo en Colosenses 1, 16, 17, al hablar de Jesucristo. De manera que podemos ver que la idea de que el Cristo, este verbo de Juan, era Dios mismo y que había sido el creador de Génesis, ya incluso era una idea que corría entre la iglesia primitiva. Además, el verbo es la vida, la luz de los hombres, el aliento de vida soplado en la humanidad que proviene de él, ¿verdad? Y toda esta presentación del verbo, toda esta presentación que hace Juan de este ser divino al que él llama el verbo, nos lleva al verso 14. Que es básicamente de lo que queremos hablar el día de hoy. Dice en el verso 14, y el verbo que él ha venido describiendo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este verso 4 es una declaración tremenda. Porque lo que nos está diciendo es que ese mismo verbo, Dios, se hizo carne.
al hablar de carne, no estamos hablando simplemente de cuerpo, de esta parte humana. No. Piensen ustedes por un momento que el pensamiento hebreo no hacía diferencia como lo hacían de pronto los griegos, que decían que una cosa era el alma y otra cosa era la carne, el cuerpo. Para el pensamiento hebreo, y eso está, así es como lo ve la Biblia, nosotros somos una sola unidad. De manera que cuando Juan dice que el verbo se hizo carne, en realidad lo que está diciendo es que asumió la forma de un ser humano, se hizo ser humano y habitó entre nosotros, entre la humanidad. El texto original dice algo así como que puso su tienda entre nosotros, su tabernáculo, haciendo mención del campamento de Israel durante el tiempo de la peregrinación en el desierto y de la conquista de la tierra prometida. Ellos tenían un campamento donde todos los israelitas vivían en tiendas, y en el centro del campamento había un tabernáculo que era donde la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. Lo que Juan está diciendo es que básicamente este verbo hace exactamente lo mismo. Viene y se convierte en un ser humano para vivir entre nosotros, para habitar entre su pueblo, ¿verdad? 700 años antes, el profeta Isaías había profetizado esto cuando dijo que Dios daría una señal. El profeta dice al rey Acaz, le dice, la joven, esto significa la muchacha que aún no se ha casado. En otras palabras, la virgen. No es exactamente la virgen, pero es una muchacha que está en edad de casarse, pero que no se ha casado. Que la joven concebiría y daría a luz un hijo, el cual recibiría el nombre de Emanuel. Aquí la palabra Emanuel en realidad no es un nombre propio como lo entendemos hoy en día nosotros. Yo tengo amigos que se llaman Emanuel, ¿verdad? Pero el significado de esta palabra no es un nombre propio. En realidad, Emanuel es mucho más que un nombre, y lo que significa es una declaración teológica que anunciaba el plan de Dios. Significa Dios entre nosotros. Eso es lo que Emanuel significa. Es decir, que desde 700 años antes ya había un mensaje claro de que Dios mismo se encarnaría y viviría como un ser humano más en la tierra. Esto, hermanos, es luego confirmado por el Nuevo Testamento en el capítulo 1, versos 22 y 23 del Evangelio de Mateo. Por cierto, Mateo dice esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta, y cita la profecía de Isaías sobre el Emanuel. Sabemos que el niño que nació, ese niño que se anunciaba, ese niño que venía, es Dios mismo. No solo por estos textos, sino por otra profecía de Isaías en el capítulo 9, en la que entre los nombres que se le van a dar al niño están Dios fuerte y Padre eterno. Nombres estos que solo pueden corresponder a la persona misma de Dios, especialmente en la mentalidad del Israel del Antiguo Testamento. Piensen por un momento, Isaías estaba predicando, estaba profetizando a un pueblo que tenía un concepto de un Dios único, de que habían ciertos títulos y ciertos nombres que solo se le podían dar a Dios. Y este profeta les dice que van a hacerles un niño y que este niño va a tener el gobierno eterno, que su reino no tendrá fin. Y entre los nombres que le da, dice que uno de ellos es Dios fuerte y Padre eterno. Dos nombres que corresponden únicamente a Dios. De manera que ya desde antes se estaba esperando, o por lo menos la Biblia lo había anunciado, de que iba a venir un niño que correspondería al cumplimiento de esta profecía. Mateo dice, este niño que nació, Jesús de Nazaret, es el cumplimiento de la profecía. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿y cuál es la razón para que Dios, el Verbo, se convierta en un niño pequeño, se encarne en el vientre de una mujer y no simplemente se aparezca como un hombre como cualquiera de nosotros, ya con 30 años y sin tener que pasar toda la vida que corresponde a un ser humano normal? Bueno, la razón es muy simple. La razón está en Juan 3, 16, 17. Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la razón por la cual este Dios
se despoja de sí mismo, se encarna en un niño pequeño e indefenso, crece entre los hombres sufriendo las necesidades propias de la humanidad. La razón final de todo esto es el amor de Dios. El pecado, hermanos, que separa al hombre de Dios es una muralla, un abismo tan grande que es imposible poder cruzarla por nuestros propios medios. Dios entonces muestra su amor por la humanidad enviando a Jesús, el Verbo creador, Dios mismo, dándolo como un regalo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Isaías 53, 6 al 7 y 10 menciona el sacrificio del siervo de Dios, que todos, por cierto, consideran que es un pasaje mesiánico. En él, Isaías dice que fue como cordero al matadero, y luego dice que su muerte fue la expiación por nuestros pecados. Por eso es que todos consideraban que este era un pasaje mesiánico o una profecía sobre el Mesías, en términos precisamente de eso, de la expiación por el pecado del pueblo. La expiación sucedía cuando la sangre de una víctima inocente cubría el pecado de otro, que era culpable. Y de esa forma se aplacaba la ira. Expiación es aplacar la ira de Dios en este caso. A pesar del pecado que había hecho que todos los seres humanos estuviéramos separados y destituidos de la presencia misma de Dios, no es la condenación lo que está en el corazón de Dios, sino la salvación. Este debe ser el mayor regalo que se nos haya hecho y que se nos pueda hacer en toda la eternidad. Que Dios mismo se entregue a sí mismo para que nosotros pongamos nuestra fe en el Dios encarnado, en el Emmanuel, cuyo nombre es Jesús, y de esa manera recibir vida eterna. Ese es el mayor regalo de la eternidad, de toda la historia. Y todo esto por el amor incomparable que Dios tiene por el mundo. Porque la voluntad de Dios, tal y como dice el apóstol Pablo, y luego lo confirma el apóstol Pedro, es que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento y que sean salvos. Porque el motivo de Dios para encarnarse, para venir a nacer en este mundo, no fue condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado por el pecado, sino más bien que el mundo sea salvo por medio de Jesús. Esa es una extraordinaria noticia para todos los seres humanos. Hermanos, déjenme concluir de esta manera. Nuestra fe no está puesta en un hombre común, pecador, que recibiese un mensaje de Dios como pasa con otro tipo de fe. Tampoco lo está en un ángel o un ser celestial que haya sido creado por Dios para una misión especial en la tierra. Nuestra fe está puesta en Dios mismo hecho hombre por nosotros, para mostrarnos cómo es una vida perfecta y para morir como sacrificio expiatorio por los pecados de todos los seres humanos. Juan 1:12 dice que a todos los que reciban al Verbo, a los que creen en su nombre, les ha dado derecho de ser llamados hijos de Dios. Eso en Juan 3:16 se traduce como no perderse, tener vida eterna. Y déjeme preguntar algo, o decirle algo a usted que está ahí viendo este servicio desde su casa. Si usted ya recibió a Jesús, el Verbo encarnado, si has creído en su nombre, hoy tienes vida eterna y nadie podrá separarte de Dios, de su amor que es en Cristo Jesús. Si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para que ese sacrificio, esa expiación, ese perdón por cada cosa que te ha separado de Dios sea tuyo y puedas disfrutar de una eternidad en la presencia de Dios. Yo te invito ahí en donde estás a que reflexiones en esto. El Dios del universo, el creador del universo, el creador de todas las cosas, se hizo uno como tú y como yo, aunque sin pecado, para poder morir en tu lugar y en el mío, por todo tu pecado y por todo mi pecado y por los pecados de el resto de las personas. Lo único que hay que hacer para recibir ese perdón es creerlo, es recibirlo en tu corazón, es confesarlo con tu boca, es creer que Jesús es Dios, que murió en la cruz, que resucitó y que hoy está sentado a la diestra del Padre y que además volverá por su pueblo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que estamos
rogándote que hagas en este momento. Si esa es tu situación y estás dispuesto a aceptar al Señor en este momento, yo te invito a que me acompañes en oración. Dile ahí donde estás: Padre, reconozco que he pecado. Reconozco que he hecho cosas que me han separado de ti. Reconozco que necesito tu perdón, necesito tu presencia en mi vida, Señor. Padre, yo creo que Jesús es el Verbo encarnado, que Jesús es Dios que se hizo hombre para morir en mi lugar en la cruz y a través de su muerte pagar por los pecados míos y de todo el resto de la humanidad. Señor, gracias por ese pecado. Yo te pido que perdones todas mis transgresiones y que me recibas como hijo tuyo. Yo te recibo en mi corazón y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, hay fiesta en el cielo. Si realmente en tu corazón creíste lo que has dicho y con tu boca lo has confesado, has pasado de muerte a vida, te has convertido en un hijo de Dios y nunca te vas a perder, sino que tienes vida eterna. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor te lleve por sus caminos y si necesitas conversar acerca de esto, comunícate con el pastor, comunícate con cualquiera de los líderes de la iglesia y con muchísimo gusto estaremos dispuestos a contestar cualquiera de tus preguntas. Que el Señor me los bendiga.